Hemos comenzado el libro de Gálatas en el capítulo número 2. Ahora, para que le agarremos el rollo a lo que vamos a aprender hoy, hermanos, que es muy importante, yo quiero que repasemos un poquito para que podamos comprender lo que vamos a estudiar hoy. Lo vamos a ir repasando y ya van a ver cuando lo completemos todo y luego estudiamos lo que vamos a estudiar hoy, ya van a ver, a mí me cuadra, a usted yo le pido a Dios que se lo revele. Acuérdense, se necesita la revelación de Dios. La fecha, ¿no? El libro de Gálatas esclarece, aclara un problema en la confusión en cuanto a qué es lo que Pablo les corrige a los Gálatas. ¿Me entendieron? El libro de Gálatas aclara el problema que está pasando la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia se le enseñó algo, pero seguidamente cuando Pablo se fue, vienen otros hermanos y comienzan a enseñar cosas diferentes, falsas. ¿Ok? Ese problema que está revuelto ahorita en la iglesia de Galacia, Pablo lo aclara en la carta de los Gálatas. ¿Qué es lo que Pablo aclara? Que van a llegar falsos engañadores, o sea, falsos maestros. Falsos maestros. Y entonces, él a eso regresa, a que no se deje engañar de los falsos engañadores. Exactamente. De los falsos maestros. Exactamente. Los que están enseñando, mal. ¿Cuál es el problema en específico? Ya Papalito ya les ayudó, ya dijo quiénes estaban introduciendo y que sepan reconocer quién enseña de esa manera. ¿Cuál es el problema en específico? Que están poniendo la ley a presión de la tradición. Exactamente, muy bien. Ya Mildred dio la clave completa. La carta de los Gálatas aclara lo que es la diferencia que es entre la ley y la tradición. Esta le podemos llamar la ley de... ¿Qué otro nombre le podemos dar a esta? La ley de Moisés, la Torá. Muy bien, muy bien. Sí, me gusta que estén Torá o Moisés. Usted no necesita decir la ley de Moisés. Solo con que usted diga Moisés, esto y esto, todas estas tres cosas, hermanos, es intercambiable, es lo mismo. Por eso Cristo decía, ustedes ignoran porque no han leído bien a Moisés. ¿Acaso Moisés se lee? No. ¿Ya? O si no, él dice, yo he venido a cumplir lo que está escrito de mí en Moisés y en los profetas. Está diciendo en la ley o en la Torá o Moisés, porque Moisés es sinónimo de la ley, ¿ok? ¿Qué significa la ley? ¿Qué significa Torá? ¿O qué ejemplifica Moisés? Esto lo único que significa es enseñanza. ¿Ok? La ley es igual a enseñanza, Torá es igual a enseñanza y Moisés es igual a enseñanza. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro nombre le podemos dar a la tradición judía? Vamos a agregar aquí esto. La tradición judía es palabra de hombre, ¿cómo se podría decir? Muy bien, es un dogma. Ajá, un dogma. Un dogma, le podemos llamar la ley judía, así se llama. En hebreo, en la ley judía en hebreo se dice halajá. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Halajá, ley judía. Tradición, dogma. Todo es sinónimo. Usted no está viendo, papalito. Claro, no.
Ok. ¿Se están dando cuenta las dos cosas? ¿Ah? Estas dos cosas estaban como mezcladas, juntas. Lo cual Pablo, ¿cuántos años dijimos el viernes pasado que le tomó a Pablo separar estas dos? 14 años. ¿Cuántos? 17. 17. Oh, 14 más 3. 14 más 3, 17. Hermanos, 3 y 14. 3 primero y 14 después. Comienza el capítulo 2 diciendo, después, pasados 14 años. 14 más 3 al principio, 17 años, hermano, pasó Pablo en un trabajo duro, impresionante, tratando de separar estas dos. Ok, ¿será que habrán pruebas bíblicas para esclarecer de que estas dos no son lo mismo? ¿Será que habrán pruebas bíblicas? Vamos a ver un ejemplo de Jesucristo cuando Él aclara estas dos cosas. ¿Ok? ¿Listos? Miren lo que dice Mateo 15, 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ahí están. Los fariseos son los que las tenían unidas. Diciendo, ¿por qué tus discípulos, oigan esto, hermanos, quebrantan la que, hermano? La tradición de los ancianos. ¿Dice la ley de Moisés? No. ¿Dice la Torá? No. Dice la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Yo les expliqué ese pasaje la vez pasada, ¿verdad? Sí. Entonces, para los fariseos, el comer con las manos sucias, ¿qué lograba? Que la persona comiera con manos sucias el pan. La mano que estaba sucia estaba inmunda. Por lo tanto, cuando tocaba el pan, Se volvía inmundo. exactamente. El fariseo decía que el pan estaba ahora inmundo. Por lo tanto, ya no se podía comer. Mire lo que es. La tradición. Ok. Respondiendo él, ¿quién él? Jesús. Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis la tradición? Dice. No. El mandamiento. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay una lucha? El fariseo defiende esto y viene Cristo, entonces viene Cristo y viene el fariseo, defiende, está aquí, ¿verdad? Ataca a este que está aquí y le dice, ¿por qué no guardas mi tradición? Viene Cristo que está acá, en este lado, y le dice, sí, pero tú, ¿por qué quebrantas mi mandamiento? Ellos haciendo la tradición de ellos. Exactamente, ¿se dan cuenta? Ok, vamos de paso. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está la división, ¿se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta que Cristo separó esto? Lo que a Pablo, después a Pablo no le cuadraba el por qué decía Cristo, si yo guardo todo esto, ¿por qué Cristo la separó? Y cuando a Pablo le entró esa espinita, hermanos, en ese momento de que Pablo le entra la espinita de que cuál es el problema entre estas dos cosas, Pablo pasa de allí en adelante 17 años esclareciendo todo esto. ¿Me entienden? Viene Cristo y les da un ejemplo y les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? ¿De qué está hablando Cristo ahí? De la ley. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, le está diciendo a este,
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, hermano, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les está diciendo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, La tradición. Mandamiento de dogmas. ¿Sabe qué es un dogma? Un mandamiento que se ha inventado un hombre. Cristo les está diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Luego viene la explicación del pan, que yo ya se las expliqué, Sí. aunque ellos no estaban. Después de la clase podemos hablar un poco más de lo que es el pan y de lo que pasó ahí, porque después dice: no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso lo podemos hablar después. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que Cristo, antes que Pablo le aclarara a los Gálatas esta confusión, Cristo ya lo había hecho. ¿Ok? ¿Cuál es la confusión? De que venía Pablo, les predicó a ellos lo que era la salvación, porque para ellos el ser salvo requería de vivir en la ley y guardar su tradición. Si se hacían las dos cosas, el judío era salvo. Esa es la confusión. Tanto que de esta tradición están metiendo una aquí que se llama la... ¿Quién me puede decir cuál era el mayor problema que ellos tenían? La circuncisión. Exactamente, hermanos. La circuncisión. Ellos decían, Pablo vino y les dijo: no, hermanos, miren, nosotros hemos llamado a ser libres. Libres. A nosotros se nos ha enseñado ¿qué? ¿Qué es ser libre para nosotros? Que ya Dios nos perdonó nuestros pecados. Sí, claro, pero ¿libres de qué? De la tradición. Libres de la ley. Porque a nosotros solo se nos ha enseñado que existen dos leyes. Oh, ya. La ley, ¿y cuál es la otra ley? ¿Ah? La gracia. Sí. Entonces, si nosotros solo tenemos estas dos leyes a la vista, entonces cuando se nos dice, nosotros hemos venido a libertad, entonces significa que libertad es gracia, entonces significa que la ley es que, si la libertad es gracia, vamos a ponerlo aquí, si la gracia es estar libre, ¿qué sería la ley? Esclavitud. Esclavitud. ¿Es eso lo que se nos ha enseñado o no es eso lo que se nos ha enseñado? Eso se nos ha enseñado. ¿Ah? Sí. Entonces, si yo digo, yo tengo que vivir en la ley, entonces a mí me dirían que yo quiero volver a ¿qué? A esclavitud. Sí. ¿O no? Sí. Tiene que volver a Faraón. Ajá. ¿O no es eso lo que se nos ha enseñado? Sí. Muy bien. Hasta este momento vamos bien. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo les dijo: no, hermanos, nosotros somos libres de la tradición. ¿Y de qué? Y de pensar que por cumplir toda la ley yo soy salvo. Por lo tanto, la circuncisión no la mezclen. Separen esto y no metan nada de esto aquí, porque nuestra salvación hoy sé. Yo pensaba también que era por el mérito de cumplir estas dos, pero Dios me ha revelado en estos 17 años que mi salvación no es por cumplir estas dos, sino por gracia. ¿Ok? Amén. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí?
Muy bien. Sino por gracia. Así que no metan nada de esto en la ley o en la gracia, porque no les funciona. No pueden ustedes hacer ninguna obra, ni de la ley, ni de la gracia, perdón, ni de la ley, ni de la tradición, para poder ser salvo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se nos ha enseñado. Pablo viene y les dice, he solucionado todo el problema. He solucionado todo. Me ha tomado 17 años, pero lo he logrado por la gracia de Dios. Y Él les enseña que la salvación es por gracia. Ahorita vamos a comenzar a leer. Y teniendo esto en la mente, vamos a entender algunas cosas. Ya van a ver. Creo que no se me escapa nada. Antes, quiero ver. Ajá. Muy bien, estamos bien. ¿Están viendo, va? Hasta el momento nosotros, como cristianos, estamos pensando de que nosotros solamente podemos ser salvos, hablando, digámoslo así, teóricamente, solo podemos ser salvos por dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Por la gracia de Dios. Por la gracia. ¿Y cuál es la otra forma por la que podemos ser salvos teóricamente? Por la ley. Por la ley. ¿Ok? Solamente podemos ser salvos por dos formas. Por la gracia o por la ley. ¿Ok? Eso es lo que se nos ha enseñado. Sí. Entonces, la ley no puede salvar a nadie. Por lo tanto, se nos ha enseñado que tenemos que ser salvos por gracia. Y como tenemos que ser salvos por gracia, entonces la ley, ¿qué? Queda abolida. Abolida, eliminada a un lado. ¿Ok? Porque la ley es Esclavitud. y la gracia es libre. Leamos y prestemos atención. Cualquier pregunta que usted tenga, hágala en el mismo instante. ¿Ya? Gálatas capítulo 2, versículo 1 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué significa esa expresión, para no correr o haber corrido en vano? Para no ir. ¿Ah? Ir y venir, no sé. No, ya ven que es necesario que nos detengamos en estos puntos. Para no correr Tiene que es ver. como no precipitarse a hacer algo Que no sabe. que no es correcto. Exactamente, hermano, Y exactamente. no haberlo hecho en vano. Ujú, Mejor tomar tiempo y hacerlo. Eso, me llega, eso me gusta, va, miren pues. Pero subí según una revelación, y para no perder mi tiempo, En otras palabras. o no haberlo perdido, ¿están entendiendo? Amén. ¿Cómo dice la pesita? Dice, Cuando usted vea que la Biblia Reina Valera dice algo diferente de lo que dice ahí, dígalo, para que quede claro Podemos entender. la diferencia de las versiones, porque hoy vamos a hablar mucho de eso. dice el 2.2, dice, pero subí a causa de una revelación y les expuse el evangelio que proclamó entre los gentiles, Que proclamo entre los gentiles, dándolo a conocer en privado a los que eran considerados, algo para que no hubiera yo corrido o corra en vano. Ahí está, ¿se dan cuenta? Vaya, mire la diferencia de cómo le explican las versiones. Y para no correr, o sea, y para no perder mi tiempo o no haberlo perdido en lo que he estado haciendo, expuse en privado a los que tenían
cierta reputación. ¿Qué significa tener cierta reputación? Que sabían más Ujú. que en los ese más tiempo, estudiados. Pero miren pues, ¿qué es reputación? o sea, alguien que se sabe de que sabe. Exacto. Eso. Más, y un El rango punto más. es de que tenían cierta reputación, no aclara el texto. Sí, porque puede ser buena, puede ser mala. Exactamente, ya ven, o sea, esa es una. Y otra es de que cierta reputación de qué. Entonces aquí dice cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces uno dice, pero ¿quiénes son los que tenían cierta reputación? ¿Ya ven? O sea, en otras palabras, ¿a quién les expuso esto entonces? Tenían, dice, cierta reputación. A los fariseos, ¿no? ¿Ya ven? Karina dice a los fariseos. Sí, porque aquí dice, dando a conocer en privado Ajá. a los que eran considerados. A los que eran considerados, ¿qué? Algo dice. Algo. Mire cómo lo deja en las nubes. Aquí dice, los que tenían cierta reputación. Es el todo. Pero la pregunta sería, ¿reputación de qué? Ahora en este tiempo es un hombre que tenga estudios, que tenga reputación de buena gente, reputación de algo que a él le ayuda a ser querido de la gente. Ahí va, ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, miren pues. Es el versículo 2. Mm. Pues sí, pero Ese- esa puede ser buena. el dos. Buena, pero Exacto. hay mala reputación. Mala Exactamente. reputación. Vaya, ok. Ahí tiene las dos, pero mire lo que dice Papalito. O sea, él dice que uno puede tener reputación de ser una persona educada. Ese tiene buena reputación, educada. Y la gente lo quiere, como dijo Papalito. La gente lo respeta y todo, ¿verdad? ¿De qué reputación está hablando aquí? No lo aclara. Luego la Biblia de Jesús dice, a los que eran considerados ser algo. ¿Ser qué? ¿Ah? Es diferente. ¿Cómo? En mi Biblia dice algo. Léalo. 2:2. Sí. Fui en obediencia a una revelación Ahí y acá. me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predicó entre los ¿Qué predico? que predicó entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Fíjate ya más claro. Ajá. Ok, más claro. Ahora, les voy a decir algo. Miren. Ajá. Pero aquí no se está refiriendo a los discípulos, ¿Por qué? ¿Por qué a los discípulos? porque ellos eran los que andaban predicando. Ajá. Porque lo que pasa es que en el 3 dice que ni a un Tito que estaba conmigo dice, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo el ser griego fue obligado a circuncidarse. O sea que, por eso pienso yo que tal vez habían sido los discípulos con los que él estaba, porque en realidad los discípulos él ya había tenido la revelación, Pablo, pero los discípulos todavía no les había expuesto a ellos Ajá. lo que él ya había aprendido. Entonces Ok. los discípulos andaban enseñando también que había que circuncidarse, ¿o no? Mira, tú diste en el punto. ¿Se dan cuenta cómo vamos aclarando poco a poco el detalle? Acá dice que a los que tenían cierta reputación, no dice a quiénes. Allá dice los que eran considerados ser algo. Algo. Pero la versión de Mildred ya dice a los que eran dirigentes. ¿Dirigentes de qué? No dice tampoco, pero... No dice, pero es que nosotros tenemos que saber estudiar la Biblia. Regresemos al 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez ¿a dónde? A Jerusalén con Bernabé. ¿Y quién está en Jerusalén? ¿Qué es lo que está en Jerusalén? ¿Quiénes son? ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén. Los apóstoles. En otras palabras,
la cabeza principal del movimiento, digamos, del movimiento de Jesucristo, se encontraba ¿dónde? En Jerusalén. Como por ejemplo, si yo digo, yo comencé a predicar del catolicismo, pero no subí a Roma, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy tratando de decir ahí? Que no había hablado con el Papa. Exactamente, hermano, ¿se dan cuenta? O sea, hay que ponerle coco a las cosas, hermano. ¿Ustedes están entendiendo? Sí. Si yo digo, no he ido a Roma todavía, ¿a qué estoy diciendo? A exponer al Papa lo que yo ando predicando. Ese fue un ejemplo, ¿no? Ok, eso es lo que está diciendo aquí. Fui a Jerusalén. En otras palabras, fui a la iglesia de Jerusalén, en donde estaban, ¿quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos. ¿Ya? En arameo, esa palabra que aparece ahí como que los que tenían cierta reputación es la palabra saborá. Saborá. ¿Qué es un saborá? Aquí vamos a ver de qué reputación está hablando. Un saborá en arameo es un experto en un tema. Es el que puede decir si eso está bien hecho de esta manera o no está bien hecho de esta manera, ¿ok? Eso es un saborá. Como quien dice, Pablo ahora le toca enfrentarse con los líderes de la iglesia y exponerles a ellos lo que él ahora está haciendo, lo que él ahora está predicando y enseñando, para que los que son expertos le digan en qué está mal y en qué está bien. Pablo viene, vamos a continuar. Y luego dice, y expuse en privado. Vamos a entender. Llegaron a la iglesia, saludaron a los hermanos y todo, ¿verdad? Y se saludaron, se abrazaron y todo eso. Pero Pablo, como él venía a una misión, porque Dios, ¿vino a él porque le dio la gana? No. Él fue revelado. Ah, porque ya era tiempo. Después de los 17 años, Dios le dice a Pablo, estás listo. Ve y te presentas delante de mis apóstoles y les expones lo que te he revelado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Viene Pablo entendiendo eso y dice, ok, llegó el tiempo, no había ido a hablar con ellos, pero ya Dios ya me preparó, ya estoy listo para irles a explicar lo que Dios me ha revelado. Fue Pablo, se saluda con los hermanos en la iglesia, compartieron y todo eso, y luego se le acerca a Pedro y le dice, hey, reunílos a todos y nos reunimos en privado porque tenemos cosas serias que hablar. ¿Ok? A los que tenían cierta expuso, dice, el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, les predicó el evangelio de la gracia, les expuso. Mira, Dios me reveló en 17 años, estuve estudiando profundamente y ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan, todos ahí, era un concilio, solo los puros apóstoles. Y la iglesia allá abajo, wow, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando allá arriba? ¿De qué estarán hablando? ¿Se imaginan ustedes? Entonces, les expuso. Y una vez que les expuso el evangelio de la gracia, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Porque Pablo les explicó lo que él había recibido, que la circuncisión ¿era un mandamiento de Dios o no era un mandamiento de Dios? ¿Qué creen ustedes? No era mandamiento de Dios. Ok. Esa es la tradición que La circuncisión es un mandamiento de Dios. Está aquí. Circuncidarás a todo niño al 8º día. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. Sí, así es. ¿Cuál era el problema entonces? No,
Pero es que ahí dice que los circuncidaran. O sea, Dios le dijo que los circuncidaran, pero le dijo que eso iba a ser ¿cómo se dice? Ajá. La señal, le dijo, que es en mi pueblo. Claro, es la señal, yo te entiendo, es la señal, no es el pacto. Pero como ahorita no estamos hablando de que si es el pacto o es la señal, porque eso se ha confundido. La gente piensa, el judío piensa de que la circuncisión es el pacto. No, eso es un error. Eso es un error gramatical que está en la Biblia, hermano. Eso lo vamos a estudiar más después. Pero sí es ley, ¿va? Pero el problema era que los fariseos decían que si no se Ahí está el detalle. circuncidaban, que no eran salvos. Ahí está el detalle. O sea que, ¿es mandamiento? Sí. Es mandamiento. Ok, ajá, sí. Pero el judío decía que, ok, está bien, somos salvos por gracia, te lo aceptamos, Pablo. Te lo aceptamos, Pablo. Pero, a pesar de tener la gracia, te necesitas circuncidarse para obtener la salvación. Eso es lo que Pablo llega y les dice, no. Es por gracia. Y si es por gracia, no tienes que hacer ninguna obra. ¿Está tirando Pablo la ley a la basura por decir eso? No. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No. Se nos ha enseñado que sí. Sí, sí. Se nos ha enseñado que cuando Pablo dice no por obras, está diciendo no por la ley, sino por gracia. Hoy estamos entendiendo que lo que Pablo está eliminando es el mérito de cumplir uno de estos o uno de estos para ser salvo. ¿Ok? No podemos confundir las cosas. Cuando hablamos de la ley, ni aún hacer ningún mandamiento de la ley garantiza la salvación. ¿Ok? Voy a volver a explicar. La gracia, ¿con cuál de las dos cree usted que puede convivir? Con la ley. Con la ley, ¿no? Con la ley. Gracias. Con la ley. Pero como hasta el momento, esto lo sabemos ahorita, aquí. Pero como el cristiano no sabe esto. Entonces, él no sabe esto. O más bien, él no tiene dividido esto. ¿Ya? Para el cristiano, o es esto, o es esto. Pero ahora yo les hice una pregunta diferente a ustedes. Y yo les dije, la gracia, ¿con qué puede convivir? ¿Con esta o con esta? Usted, como ya vio la división, usted viene y dice, ah, no, esta es la mala, esta es la que Jesús criticó, pero esta no criticó Jesús, ni Pablo. Entonces la gracia que Pablo predica puede convivir con la ley, sí, pero no con la tradición. El cristiano promedio, como no sabe de esta división, las ven unidas a las dos. Por eso es de que solo hay una y dos. ¿Están entendiendo la diferencia? Sí. Muy bien, continuemos. Y esto dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué, hermano? Esclavitud. A esclavitud. ¿Cómo dice su Biblia? Dice, a pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo y reducirnos a esclavitud. Exacto, esclavitud. Voy a escribir aquí. Esclavitud. Está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Pero luego dice, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Vamos a aclarar, ahí nos vamos a quedar en ese versículo. Y vamos a aclarar, y aquí voy a poner aquí,
libertad. ¿Ok? Enfoquémonos en estas dos cosas. Enfoquémonos en estas dos cosas. Una es la libertad que tenemos en ¿quién? Entonces, en otras palabras, libertad aquí, si cuando hablamos de Cristo, hablamos de ¿qué? Libertad. ¿Sería sinónimo de qué? Exacto. ¿De qué? De gracia. Muy bien. Esclavitud, hermano. ¿Sería sinónimo de qué entonces? De la ley. De la ley. ¿De? La ley. La ley. O vamos a poner para más claro, La Torah. Torah. Ahí está. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que habían unos que se habían introducido a escondidas, como que ahorita vengan gentes y aquí comiencen a escuchar y comiencen a, sí, hermano Julio, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero con la misma, cuando yo doy la vuelta, ellos comienzan, eso no es así. Porque para poder ser salvos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, esa enseñanza se estaba corriendo. Venía el primero que se lo contaba aquí, Mamélita, y Mamélita le creía a él y comenzaba a decir, oh my God, entonces sí tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para poder ser salvo. Venía Mamélita, no Jesús, es que eso no es así. Como dice hermano Julio, no es así, miren, hay que cumplir esto y esto y lo otro. Entonces ese veneno se estaba regando. Entonces, lo que Pablo está diciendo, estos hermanos que se introdujeron entre nosotros a escondidas, entraron para poder espiar nuestra libertad que tenemos por la gracia, para reducirnos ¿a qué? Esclavitud. A esclavitud. Que dijimos que esclavitud es sinónimo de Torah. Torah. A los cuales dice, no, mejor ya no hay que continuar, quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro hoy. Voy a leer, porque si nosotros decimos que Torah es esclavitud, entonces ustedes están contradiciendo lo que dijeron en Dios. Les voy a volver a preguntar. Tenemos tres cosas aquí, tres leyes, porque aquí esto le llaman ¿qué? La ley de la gracia, o la ley de la libertad, o la ley de la fe o fidelidad. Ya esto ya ustedes tienen que saber qué es lo que significa ley, ¿verdad? Ok, la ley de la gracia es una, la ley de la Torah es otra y la ley judía es otra. ¿Ok? Son tres leyes, hermano. Ahora, solamente dos leyes son amigas. Solamente dos leyes no se excluyen la una a la otra. Solamente dos leyes son dos tipos de aceite, el otro es agua. ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Menciónenme las dos leyes que son aceite. La Torah y la gracia. Ok, la Torah y la gracia. Lo que Jesús está diciendo entonces es que la ley y la Torah no se excluyen. El aceite, si yo tengo un aceite aquí y le echo aceite, ¿se aparta? No. No. Pero ¿qué pasa si le echo agua? Se aparta. Se aparta. Pero Jesús está diciendo que la gracia y la ley, Se divide. ¿eso es lo que usted dijo? No. Se unen. Pero él no dijo agua y aceite, pues. No, Jesús, yo dije, menciónenme los dos tipos de leyes que son aceites, Ah, ok. que ya. son compatibles. Ajá. Jesús dijo la gracia Y la ley. y la ley. Sí. Pero un momento, hermano, ¿no es eso lo que se nos ha enseñado que no se lleva? Pues sí, así se nos enseñó. Vamos por partes. Eso es lo que se nos ha enseñado que no se lleva. ¿Ok? Muy bien. Jesús dice que la gracia y la ley son compatibles. Si la gracia y la ley o la Torah son compatibles,
Entonces, ¿por qué ustedes llegan a la conclusión de que la libertad es la gracia y la esclavitud es la Torah? ¿Están entendiendo o no? ¿Por qué aquí Jesús las unió, pero aquí Se divide. las dividimos? Porque nos confundimos. ¿En En qué? el sentido de que como se nos ha enseñado que la ley es esclavitud, ¿va? Ajá. Pero en realidad la ley que es la esclavitud que está hablando en la Biblia, que no está bien explicado, que tú ya nos explicaste, es la tradición. Pero la ley no es esclavitud. Ok. Entonces la tradición judía es la esclavitud. Ok, vamos a ir por partes. Miren cómo Karina y Mildred ya están esclareciendo este problema. ¿Se dan cuenta, hermano, la confusión que hay aquí? Ahí sí tiene sentido. Ah, ahí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque no podemos decir que Cristo viene y defiende esto Es palabra. y luego Que lo nos que Cristo condena. defiende Ujú. Es esclavitud. es esclavitud, hermano. No tiene sentido. Cristo viene y les da en la cara a aquellos y les dice, no, ustedes son hipócritas, porque ustedes bien prefieren guardar esto, pero esto no lo quieren guardar. Ujú. Si Cristo defiende esto, ¿por qué nosotros lo rechazamos? Lo que pasa que como ahora lo que supuestamente nosotros hemos creído, que nos han enseñado es que somos salvos por gracia. Por gracia. Y la fe y la ley la ley? hacemos a un lado. Claro, porque la confusión nosotros estamos igualitos que los Gálatas. Cuando tenían mezclado la tradición y la ley. Exactamente. Dejando Pablo la ley les a dice, un lado. nosotros los que nos han enseñado es de que aquí la salvación la logro o por esta o por esta. Pablo dice, no hay por qué confundirse. Esto nunca fue dado para salvación, hermano. Nunca fue dado para salvación. La Biblia lo dice. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la ley dice, no puede justificar a ningún ser humano. La ley no es para salvación. Ustedes están usando la ley para un medio incorrecto. Es como que yo use ese sofá me acuesto aquí y pongo las patotas ahí en el sofá. Pablo les está diciendo, no, estás usando algo Incorrecto. 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 Párate y te sientas. Entonces el sillón te va a servir para algo. Por lo tanto, si se entiende lo que es la gracia y se entiende lo que es la ley, no tenemos por qué confundirnos. ¿Están entendiendo ahora, hermano? Amén. Yo les voy a demostrar a ustedes, porque aquí usted me puede decir, Julio, pero ahí dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pero ahí no dice qué tipo de esclavitud es. ¿O dice? No. ¿Cómo dice su Biblia Jesús? Esclavitud dice. Ajá, nomás ¿La suya, amiga? reducirnos a esclavitud. A ver, yo lo hago, no se preocupe. Aquí ni siquiera por un momento nos sometimos. Ahí está, ni siquiera por un momento nos sometimos. Entonces a nosotros se nos enseña de que a nosotros, el que nos quiere enseñar de esto, no nos sometemos porque ellos no se sometieron al que nos quiere enseñar esto. Vamos a aclarar a qué le está llamando esclavitud, pa. No lo voy a decir yo, ok, dice así. When Peter came... no, ese. Ahí mismo, pero En el 2. Aquí. Ok, dice. Ahora bien, ni siquiera Tito. En cuanto a los que eran reconocidos, ok, más adelante, ¿va? Al contrario. ¿En qué versículo es? El 5. Dice. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues que no, es más antes. Dice, ven. El problema era, dice, que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Se da cuenta que la palabra esclavitud, esclavizar
Entonces la palabra es la misma. El problema es que no sabemos a cuál de estas dos se está refiriendo. Porque menciona la gracia. Dice la libertad que tenemos en Cristo. Ahí está hablando de qué? De la gracia. Entonces la gracia ya la mencionó. El problema es que después dice, para reducirnos a esclavitud. Pero esclavitud puede ser esto o puede ser esto. ¿Ok? Dejémoslo ahí, vamos a ver. ¿Qué? Ajá, que en esclavitud se puede pensar cualquier cosa, ¿va? Ajá. Pero en la versión que leíste que de la Biblia de Mildred dice a esclavizar. A esclavizarnos. Ahí, a Ajá. esclavizarnos. Da un poquito más de luz porque como quien dice a esclavizarnos como la enseñanza que la persona que nos va a dar nos va a esclavizar a esa enseñanza. Es un punto de vista un poquito más diferente. Ajá. Como que nos da más luz Ok, muy bien. a la enseñanza de ellos, como a tradición de Muy ellos. bien, mi amor. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo vamos entendiendo esto, va? Pongan atención, pues. Yo voy a leerles algunas versiones de Biblia para que entendamos y vamos a llegar a la conclusión qué esclavitud es. ¿Ok? Esto es estudiar la Biblia. Esto es estudiar la Biblia. Pongan atención, pues. Mire lo que dice Reina Valera, ya la leímos. Voy a leer una versión que se llama Dios habla hoy, católica. Dice: algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad. Para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, o sea, la libertad de la gracia, ¿va? Y hacernos otra vez, dice, esclavos de la ley. miren cómo vamos. Esclavos De la ley, ¿de qué dice? de la Torah. Ok, no, voy a borrar yo ahí. Voy a borrar esto. Y voy a poner bien escrito para que entendamos. ¿Y qué dice? Esclavos de la ley. Para ser esclavos de la ley. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo esta Biblia de lo que somos esclavos nosotros? De la ley, Díganme otro sinónimo. de Moisés, de la, Ok. de la ¿Se dan Torah. cuenta cómo nuestra mente se va para dónde? Ya, para allá. Volvemos a dejar, yo borré Torah, pero ahora ustedes, yo les leo otra Biblia y ustedes vuelven a decir que es la Torah. Ujú. Fíjense cómo nuestra mente está trabajada, hermano. Ujú. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, ¿saben por qué? ¿Saben por qué la confusión? Ujú. Yo les aclaré algo y yo les dije que aquí hay 3 leyes. Sí. Pero a nosotros no se nos ha enseñado que hay 3 leyes, solo se nos ha enseñado que hay una ley y se llama la ley. Ujú. Entonces, cada vez que se dice, es que la ley, ¿qué pensamos que es? La ley, la Torah. La Torah. Pero ahora usted no tiene que pensar así. Ahora usted tiene que decir, no, pues si es que ya no hay solo una ley, hay 3 leyes. ¿Cuáles son las 3 leyes? La ley de la gracia, la ley de la Torah y la ley De la tradición. judía. La ley judía. Entonces ahora les vuelvo a preguntar. Dice, para expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Ujú. Ahora les pregunto. Judía. No, sí, pero ahora les pregunto, ¿cuál ley está diciendo aquí? La halajá del dogma. de la Espérense, judía. espérense, vamos despacio. Vamos despacio. ¿Qué ley menciona el versículo en la pregunta? Tiene que ser la halajá, la judía, porque esa es Escuchen. la que esclaviza. Escuchen, les voy a aclarar algo para que no sigamos cometiendo errores al leer la Biblia.
¿Se dan cuenta cómo ustedes tratan de buscar la que el versículo diga? Voy a volver a repetir el versículo. Dice: algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. ¿Qué ley dice el versículo? La judía. Dice más esclavos de la ley. Ajá, por lo tanto, ¿qué ley dice? Ninguna. No dice Solo dice la ninguna. ley. No dice ninguna ley, hermano. Solo dice la ley. Por eso cometemos errores al interpretar la Biblia, porque decimos, la ley, la Torah. No, entonces nuestra mente buscó la solución, buscó la respuesta y la halló. Y decimos rápidamente, esclavos de la ley. Ya le ponemos la ley. Y ya le ponemos la ley, la Torah. Pero nunca decimos, ok, un momento, pero ahí no me dice qué ley es. Solo dice que somos esclavos de la ley. Pero ahora sabemos de que está la ley de la gracia, la ley de la Torah y la ley judía. Entonces ya no tenemos que, nuestra mente ya no tiene que venir y caerse en el barranco de un solo, sino que esclavos de la ley. Pero un momento, aquí hay 3 leyes. ¿Cuál ley? Ahora ya sabemos qué es la judía. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿qué ley dice el versículo que es esclavitud? Ninguno. No lo dice. No dice. Esa es la respuesta. No lo dice. No lo dice. Pero No como especifica. nosotros se nos No ha especifica. enseñado una ley, o sea, Rápidamente. sí, decimos, entonces la ley no existe. Exacto, porque nos ya no existe. esclaviza. Entonces, exactamente, rápidamente pensamos de que aquí solo hay 2. La libertad, que es la gracia, O la ley. y los esclavos de la ley, la Torah. No, yo no quiero ser esclavo. No. Yo quiero Yo ser quiero ser libre. libre. Por lo tanto, yo no quiero ser esclavo. Entonces ya la Ok. ley yo no creo. Voy a leer otra versión. Voy a leer la versión traducción en lenguaje actual. Y vamos a ver si aclara o nos deja en la misma. ¿Ok? Tienes que aclarar más. Vamos a ver. ¿Qué saber? Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse. No, lo que dice después. ¿Qué dice? Léalo, Jesús, compártalo. Como dice, ¿verdad? Dice, a pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo y reducirnos a esclavitud, a quienes ni siquiera por un momento nos sometimos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. ¿La verdad de qué dice? Del Evangelio. Del Evangelio. En otras palabras, lo que estamos estudiando hoy, hermanos, es la verdad del Evangelio. ¿Ok? Sí. Miren qué cosa. Ahora, voy a leer una versión que se llama traducción en lenguaje actual. Una traducción, oigan bien esto, traducida directamente de los idiomas originales. Dice lo siguiente. Pues quería estar seguro de mi trabajo. Mire cómo dice aquello de que haber correr o haber corrido en vano, no lo esclarece muy bien. Oigan lo que dice esto. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia. Ya va, ya más. Pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar en un esfuerzo inútil. Voy a hacer en vano. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, lo que los otros judíos estaban obligando. Ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos, como dijo Papalito, esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Ahí sí especifica. Ahí sí dice las leyes judías. ¿Lo quieren leer? Léalo otra vez. Otra vez. Sí.
tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. En el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio. En cambio, aquí dice la libertad que tenemos en Cristo. Y aquí dice que Jesucristo nos dio. Y obligarnos a obedecer la... ¿No dice la ley ahora? No, ¿Qué dice? esclavo. La ley judía. Sí, dice ya específicamente la ley judía. Hoy mete ¿qué? La ley judía. Ahora le pregunto. ¿Están bien posicionados esta frase debajo de la ley? No, ¿Está bien posicionada la libertad debajo de la tradición judía? no. ¿Cómo debe de ser entonces? Bajo la ley, bajo La ley. ¿Cuál tiene que estar bajo cuál? la libertad, la gracia. La libertad con esta Sí. y la esclavitud con la ley judía. ¿Mm? Ahora, si usted me dice, sí, pero es que esa es otra Biblia. La Biblia no dice así. Lo siento mucho por usted. Eso no es estudiar la Biblia, hermano. Cuando usted idolatre o usted absolutice una sola versión, usted ha cometido el error más grande de su vida. Nunca, le puedo dar un consejo, nunca absoluticen una versión. Por eso tenemos la Peshitta Aramea aquí, por eso está la versión Reina Valera, por eso yo tengo la traducción en lenguaje actual, nueva versión internacional. ¿Saben cómo dice en inglés? Lo leí en King James Version, dice para darnos para bondage. ¿Qué es bondage, Mildred? Esclavitud. A ver, ¿cómo dice? Mildred no le cuenta el inglés, yo lo voy a leer. Dice, miren, we did not give into them, antes dice, this matter arose because some false brothers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves, dice aquí. Aquí dice slaves, Esclavo. esclavo. En la otra King James dice bondage. ¿Qué es bondage? Esclavitud. Fíjese, todo el sinónimo que usa, ¿para qué? Para referirse a la ley judía. Pongan atención a esto porque esto es importante que lo entiendan. Este es el mandamiento. ¿Ok? El cuadro es el mandamiento. Aquí dice, Que no codiciarás. no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Ok? Este es el mandamiento de Dios. Viene el judío y dijo, tal vez al principio no fue algo malo que inventaron. Fue algo bueno, en el sentido de que dijeron, oigan, para no fallar a este mandamiento, ingeniémonos algo para no fallarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para no codiciarla, mejor no hay que mirarla. De la vista. Porque la codicia viene ¿cuándo? De la vista. Cuando la veo. Entonces mejor, ¿por qué creen ustedes todo aquel desprecio hacia la mujer? La mujer no puede estar presente cuando tal cosa y todo eso viene de esto. ¿Por qué? Porque ellos decían, es como que yo le digamos a Jesús, cuando llegue a su casa, por favor, que no esté su mujer ahí, porque no quiero fallar al mandamiento. Ok. Esta ley judía es la que ellos crearon aquí, alrededor del mandamiento. Es como un cerco. No te brinques el cerco, porque si te lo brincas, Fallaste. puedes, no, óigame. Si te brincas el mandamiento, el cerco, puedes fallar el mandamiento. No te lo brinques para que estés seguro que no vas a fallar al mandamiento. Esa fue la primera idea. Conforme fueron pasando los años y los siglos,
esa primera idea fue desapareciendo. Ahora ya no era. No metiendo otra. Exacto, ahora ya no era. No te brinques el cerco, porque si te lo brincas, puedes fallar el mandamiento. Hoy es, no te brinques el cerco, porque si te lo brincas, perdiste tu salvación. Eso es vivir Esclavos. en esclavitud. Amén. Por eso dividen las iglesias, los hombres y las mujeres. Aparte. Sí. ¿Ya? Y ahí me Ok. quedó bien. Mas no saben Bien. por Ajá, vienen ellos y le dicen a Jesucristo, oye, ¿por qué tus discípulos no guardan. No se lavan las manos. no se lavan las manos, no guardan el cerco? ¿Por qué tus discípulos se tiran el cerco? Y Cristo les dice, ustedes, por estarse fijando en el cerco, hace tiempos Que dejaron. que dejaron mi ley, Dios. Hoy yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué entienden ustedes de todo esto? Si no hay preguntas, les voy a preguntar yo qué han logrado comprender. Yo quisiera que participaran. A todos. Vamos a comenzar. Ah, espérenme, mal. Yo tengo un punto que yo quiero que me lo aclare, Muy porque bien. la verdad eso es lo que a nosotros pienso, bueno, a mí es lo que yo he venido escuchando siempre. Ujú. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que nos han enseñado la ley de Moisés? Porque usted dijo que por qué no le decían la ley de Dios. Ujú. Entonces, ¿por qué la ley de Moisés? Porque la ley fue dada a Moisés. Dios la dio a Moisés. Ujú. No es la ley de Moisés. Ah, por eso. No es la ley de Moisés. Es la ley de Dios. Representada Por Moisés. por Moisés. Que es algo totalmente diferente. Ahora yo entiendo, Ujú. Claro. que es la ley de Dios. Ujú. Esa era la confusión mía cuando decían la ley de Moisés ya no se guarda porque eso es en el Antiguo Testamento. Si ahora Ese es somos el dicho. salvos por gracia. Por gracia. Entonces nosotros, gracia. Entonces nosotros estamos haciendo lo siguiente. Miren, estamos metiendo en el cuadro de la salvación la gracia y la ley. ¿Ok? En el cuadro de la salvación. Entonces, entonces a nosotros se nos dice, ¿por qué tú quieres ser salvo? ¿Por la ley o por la gracia? Porque son las únicas que tenemos dentro del cuadro. Entonces Pablo vino, Cristo vino y aclaró esto y digo, no. ¿Quién les ha dicho a ustedes que metan mis mandamientos en el cuadro de la salvación? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les enseñó eso? La ley tiene que estar. Tenemos que colocarla. ¿En dónde les dije yo la vez pasada? Aquí de la mano. ¿Ah? Tiene que ir de la mano. Ok. Aquí están los dos cuadros de la mano. Pero la ley y la gracia no pueden estar en el cuadro de la salvación, hermano. Muchos, pero no revueltos. Ajá, entonces ¿en qué cuadro tiene que estar? Se los escribí. Tienen que decírmelo porque si no me lo dicen, significa que lo que yo les escribo aquí no les interesa. Se los escribí, hermano. Y no se los escribí hace 5 meses, se los escribí el domingo pasado. Ok, pues.
¿Se dan cuenta? Nosotros estamos viendo el cuadro así. Pero no es. Aquí por dos cosas te salvas, o por la ley o por la gracia. No puede ser por la ley porque la ley quedó abolida, omitida, destruida. Entonces, como la ley ya no existe, entonces solamente somos salvos por gracia. Pablo dice, no. Cristo dijo, ¿por qué ustedes invalidan mi mandamiento? ¿Será que no nos dijera Cristo eso a nosotros ahorita mismo? Bien. Sí. ¿Por qué ustedes están invalidando mi mandamiento por guardar lo que ustedes creen que tienen que guardar? Como por ejemplo, que la mujer no se ponga en pantalón. ¿Será eso pecado, hermano? ¿Será eso un mandamiento de Dios? ¿O será eso una ley? No judía, sino, digámoslo, sí, el nivel, sí, pero digamos una ley de nuestra cultura. Una tradición. Una tradición. Que una mujer no puede usar pantalón. Se podría llamar la ley hispana. Hispana, la ley hispana. Dogma de hombre, hermano. Y es lo que la iglesia está viviendo ahora. Es lo que yo estoy diciendo, Jesús. Si Cristo se apareciera ahorita, hermano, Igual. ¿a cuántos nos dijera hipócrita eres? Todas las iglesias. A toda la iglesia, por favor. Invalidando mi mandamiento. No se lleva la ley, la palabra de Dios, sino que la ley judía. La ley Lo que judía, están la siguiendo. tradición, exactamente. Ahora, ¿dónde tenemos que poner la ley? Ahí. ¿Quieren que le lea yo versículos de la ley? Lo que dice Dios, ¿para qué es la ley? Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así tal vez te salvarás, dice aquí. No, hermano. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión.